repente en 2 días se les olvida todo. A ver, hay que. No, pero les voy a preguntar. Sí, sí, sí. ¿Y yo qué te Ok. Pensé que ibas a venir. ¿Verdad? No me hablaron este día. No tiene cuidado, no tiene. No está conectado, ¿no? ¿Qué pasa diapositivas? Bueno, ¿qué más? Bueno, acuérdense que había 4 cosas principalmente que íbamos a ver una de tórax con atelectasia. ¿Cuáles eran? ¿Qué es una? Cambio la diapo. La que les dije, la principal. Ok. ¿Qué más? Pues el desplazamiento de los diafragmas hacia arriba, también el estrechamiento de los espacios costales y ya no me acuerdo de otra cosa. Pues en general el desplazamiento de todas las estructuras móviles del tórax, la tráquea, el corazón y el diafragma. Y la última era la inflación del lóbulo del pulmón que no está afectado. Sí, que lo ideal sería dividirlos entonces en primarios y secundarios, o directos o indirectos. Directos o indirectos, ¿no? Los primeros que se mencionaron, los directos, y los indirectos, los del volumen relativo. ¿Qué más? Sí, ya. Entonces nos quedamos aquí, vamos a ver cómo se ve las atelectasias dependiendo del lóbulo o el segmento del pulmón donde se debe realizar. En el caso de las atelectasias del lóbulo superior derecho, vamos a ver la fisura mayor desplazada hacia arriba y la tráquea también va a estar desplazada hacia la derecha. Acuérdense que también habíamos dicho que si las atelectasias estaban en los lóbulos superiores, la tráquea se iba a desplazar. El corazón se desplazaba principalmente cuando la atelectasia estaba en el lóbulo inferior. Y bueno, aquí también otra cosa en este caso es que en esta imagen la atelectasia se debía a una masa localizada en el líquido derecho y la combinación de esa masa ilíaca con el desplazamiento de la cesura femoral hacia arriba daba lugar a esa apariencia como de S que se denomina signo de la S de Golden. Y pues Entonces nada más ahí brevemente, ya entendimos entonces dónde está la fisura menor, ahí, en este pulmón. ¿Dónde normalmente está? Aquí, ¿no? ¿Y dónde está ahorita? Es esta que está aquí, ¿ok? Entonces aquí también además, no nada más a veces el signo de hiperinsuflación lo vamos a ver en el pulmón contrario, sino en el parénquima pulmonar también que está sano del mismo lado. Entonces el lóbulo inferior que debería estar hasta aquí, pues está hasta acá, ¿no? Entonces pierde su aumenta su radiotransparencia. ¿Se entiende eso? Como un globo cuando lo inflan de más, pues cada vez se va a ver más transparente. Es eso. Y esta es una atelectasia del lóbulo superior izquierdo. Aquí también va a haber una zona de incremento de densidad alrededor del hilio izquierdo. La tráquea va a estar desplazada hacia la izquierda también. Y pues el hemidiafragma izquierdo va a estar elevado, que se observa también a veces en signo de pico. Aquí creo que no se nota tanto con esa radiografía, pero sí vi otras en las que literal se veía como pues, un pico en el diafragma lateral. Muy regulado. Y en la radiografía lateral, pues igual el desplazamiento de la cisura mayor anteriormente. ¿Dónde debería estar esa fisura? Sí, ¿no? Entonces, si la cisura debería estar más o menos aquí, vean cómo el lóbulo, ¿de qué pulmón estamos hablando aquí? Del izquierdo, ¿no? Entonces, 2 lóbulos, lóbulo superior e inferior, ¿no? Entonces, el lóbulo superior llega hasta, el inferior, perdón, llega hasta acá, ¿no? Entonces, hay una pérdida de volumen del lóbulo superior. Pues no perder de vista la cisura, ¿no? Que sería un dato, un signo directo. Y pues en las atelectasias de los lóbulos inferiores, el colapso de estos va a dar lugar a
forma triangular, que se va a extender, pues, en este caso, por ejemplo, desde el vértice que va a estar en el vidrio del pulmón izquierdo hasta la base en el diafragma. Igual, pues se elevaría el diafragma del lado izquierdo, el corazón va a estar desplazado hacia la derecha y la cesura mayor, que es esta, también está desplazada hacia abajo, hacia la zona de la atelectasia. Y en la radiografía lateral también va a haber desplazamiento de la cesura mayor hacia abajo y hacia atrás. Y también se observa la zona de la densidad aumentada, también así en forma triangular, igual acá en este de acá, también está en forma triangular. Sí. Y está también, si se dan cuenta, el corazón también está desplazado hacia la izquierda. Y pues las atelectasias del lóbulo medio también va a haber una densidad triangular, pero aquí la base va a estar en el borde del corazón derecho y el vértice se va a dirigir hacia la pared lateral, hacia la pared torácica lateral. La cesura menor también va a estar desplazada hacia abajo, por aquí. Y en la radiografía lateral también, pues, desplazamiento de las cesuras y la densidad triangular. Que les decía yo que era la de la cesura, era la de abajo, ¿no? Si se dan cuenta, si coincide con los bordes anatómicos. Ahí no está señalando nada de la flecha como tal. La flecha negra debería de ser, yo no sé si está mal escrito o tú lo dijiste mal, la flecha negra señala la atelectasia, la flecha punteada, el desplazamiento de la cisura, y la cisura posterior, digo, la cisura mayor u oblicua, pareciera que no sufrió tanto desplazamiento, pero corresponde al borde inferior de la opacidad. ¿Ok? ¿Sí o no? Ahora, ¿cuál dijimos? Bien importante, que iba a ser el diagnóstico diferencial de la atelectasia, el principal diagnóstico diferencial. La consolidación, ¿no? Ok, que dijimos que no iba a tener estos efectos de volumen negativo. Entonces, puede ser que digan ustedes, no alcanzo a ver en una consolidación a veces el broncograma aéreo, o que aquí sí tenga broncograma aéreo, pero que en realidad se trate de una atelectasia por los efectos de volumen negativo que vemos en el parénquima. Y aquí, pues, cuando está afectado todo el pulmón, pues la zona de opacidad va a estar, pues, en todo, no va a ser una sola solamente específica del pulmón, es todo el pulmón. Y el hemidiafragma, que se supone debería estar también elevado, pero no se ve, no se alcanza a observar debido, pues, a toda esa opacidad. Y todas las estructuras móviles del tórax van a estar desplazadas. Si ven aquí la tráquea, que debería estar en línea recta, está así. En línea media. El corazón, que debería de estar aquí en el lado derecho, tampoco se alcanza a observar casi porque está desplazado, está prácticamente solapado con la columna vertebral. Y pues, el desplazamiento de todas las estructuras del tórax, el diafragma está borrado y la zona de opacidad. Y aquí, bueno, esta es una atelectasia que se dio por una mala colocación de un tubo endotraqueal que estaba obstruyendo un bronquio, entonces ocasionó una atelectasia del lóbulo superior izquierdo. Es esto, que aquí se ve la zona más opaca. Y en la imagen de al lado, que fue cuando ya colocaron correctamente el tubo endotraqueal, se ve cuando ya la resolución de la atelectasia que pues desapareció para el momento de que quitaron la obstrucción. Síguele, por favor. Y las otras imágenes, Bueno. pues les puse imágenes de otros tipos de atelectasias porque las otras creo que son todas obstructivas. Esta de aquí, es que en el libro mencionaba como otros tipos de atelectasias, no sé si sea como otra
¿Qué? ¿Cuál? Porque les digo a los compañeros que las imágenes que en el libro mencionaba que eran otros tipos de atelectasias. Ajá. Creo que las otras imágenes eran todas atelectasias suscriptivas. Pero no sé, Sí. por ejemplo, esta es una atelectasia subsegmentaria. No sé, quizá como otra clasificación diferente a la que habíamos visto. Porque no. Sí, la otra clasificación, como de qué le suena? ¿Qué? Anatómica. La que vimos. No, no era anatómica. La que vimos, pues por Sí, física. era por sus causa. causas, ¿no? En este caso estamos viendo por el tamaño y la extensión. Esos de ahí, como subsegmentarias o laminares, sería así como se verían, ¿no? Unas bandas nada más. Entonces, obviamente que es una extensión muy pequeña. Entonces, lo estamos viendo de los dos lados, ¿no? Claro que esto va a tener otros diagnósticos diferenciales. Yo no podría saber únicamente con la radiografía que no se traten de cicatrices, por ejemplo, algunas bandas fibróticas o atelectasias subsegmentarias o laminares. ¿Ok? Esas están ahí. Luego, ¿qué más? Igual aquí en este caso, como no es una pérdida de volumen tan significante, no se observa el desplazamiento de las estructuras móviles del tórax. Sí, no, pues es que imagínense, si lo único que pierde de volumen el pulmón es una banda muy pequeña de tejido parenquimatoso, pues los efectos de volumen van a ser imperceptibles, ¿no? Entonces, es lo que estás comentando. O sea, va a depender de qué tanto tejido sea el que sufra la atelectasia, qué tan evidentes sean los fenómenos del parenquimasamiento. Luego, ¿qué más? Doc, yo no entiendo algo de antes. Cuando se decía atelectasia de todo el pulmón, se veía como todo radiopaco de un lado. No entiendo por qué no se retrae el pulmón. O sea, ¿por qué se No, ve es que sí todo se el espacio retrae. ocupado? Sí se retrae. Yo sé que a veces es difícil de entender. A ver, regrésate. De hecho, pone dos ejemplos ella, donde si hay una retracción muy importante del parénquima, pero acordémonos que en ocasiones este tipo de pacientes, obviamente, ¿cuál creen que sea la causa de esa atelectasia? ¿La vemos ahí? No. Pero ¿ustedes creen que sea un paciente que sano y que de repente se le hizo la atelectasia? Pues no, a una atelectasia masiva de ese tipo, ¿qué pudiera ser? Pues un tumor muy grande posiblemente. Entonces parte de esto es entre el pulmón, líquido, infección, tumor, etc. O sea, puede ser que haya un conjunto de cosas sucediendo en este lugar. Por eso es que no hay tanto desplazamiento o no hay más desplazamiento. Yo entiendo tu lógica es, si cuando vimos el neumotórax y cuando se desinflaba el pulmón ocupaba en un muñoncito como del tamaño de mi puño, ¿por qué si se hace la atelectasia no está en realidad el pulmón sano hasta acá, no? Sí, yo estoy de acuerdo. Pero uno no va a estar, este pulmón no va a tener tanta, o sea, los elementos que son móviles que hemos mencionado, que obviamente van a ser más flexibles en pacientes sanos y jóvenes que en viejitos. Puede ser que las estructuras no se desplacen tanto, esa es una, y otra va a ser la coexistencia de fenómenos patológicos del lado sano, de que lado afectado, que van a hacer que no se vean de esa manera, ¿no? Okay. Acuérdense que además si tenemos todavía un poquito más de presión negativa por la atelectasia, puede ser que tengamos derrames pleurales también asociados por la presión, ¿no? O por la que disminuye la diferencial de las hidrostáticas, ¿no? Luego, ¿qué más? Y este de aquí era un pseudotumor atelectásico, ¿no? Eso pues, es una atelectasia redonda. Sí, esas yo las conozco como pseudotumor atelectásico, que es la que mencionaban ayer. Miren, este tipo de lesiones que se conocen como, así como les acabo de decir, pues, ¿cuál será el diagnóstico diferencial? Un tumor, ¿no? Entonces, por frecuencia, obviamente si ustedes ven esto, mándenlo como tumor. Ya si son neumólogos, pues ya se dedican, obviamente que tienen que saber si van a hacer o no la biopsia. Si hay duda, pues se hace biopsia.
¿Quién va a decir que era un tejido inflamatorio sano? El patólogo, ¿no? O sea, va a ser muy infrecuente. No se lo voy a preguntar en el examen, o sea, este se llama síndrome de Blefowski o pseudotumor, no se sabe por qué da. Entonces no tiene mucho caso que ni siquiera viene dentro de las causas, ¿no? Entonces los principales que vamos a ver, cuando fuera, que les decía yo pasiva, mencionaban algún otro sinónimo, que era cuando era un derrame pleural o neumotórax. Es que si me ponen que tiene una atelectasia en el examen, les va a estar mal, porque el problema no es la atelectasia, el problema es el neumotórax o el derrame, ¿no? Obstructivas o compresivas, pues a ver cuál es su fisiopatología. No vamos a ver en el examen por lo específico de los pacientes, por ejemplo, por deficiencia de surfactante, las adhesivas, que esa es la causa de la adhesiva, y la cicatrizal sí la vamos a ver, y la vamos a ver cuando veamos tuberculosis, que es donde más se presenta, cuya fisiopatología es muy distinta, y ahí sí hay procesos de fibrosis, ¿no? En este también hay procesos de fibrosis. No sé si esta era la que tú estabas queriendo decir ayer, antier. ¿Te acuerdas que el paso 5? El paso 4. Pero no, es que me preguntó el chavo, me preguntó que si había atelectasias redondas. Y de ahí sacaste ese. No, pues yo nada más le dije que era, o sea, que era así, que se veía por la corriente, que se veía una masa y todo eso, pero no, pues sí, o sea, es que yo no lo dije porque había alguna causa específica, pues yo le dije porque... Bueno, pero ese paso entonces no, ese paso no lo vamos a considerar. Es que no. Pudiera considerarse, es que es ahí donde yo no sé por qué lo metiste, o si en el caso de las cicatrizales. En las cicatrizales, En ese caso sí sería un proceso ya de fibrosis. A largo plazo, una etiología totalmente distinta, ¿no? Muy bien. Sí, la de arriba que nos faltó es una atelectasia por compresión por un grano pleural. Esa es la que les decía, como pasiva también se conoce. ¿Cómo le dices tú, Elena? Por compresión, ¿no? Hay unos términos más didácticos que otros, luego les voy a decir cuál es la clasificación. Como yo las conozco, es así como no es como yo la conozco, yo he oído muchas, pero la que más me gusta y se me hace más didáctica es la de obstructiva, compresiva, adhesiva, cicatrizal y pasiva. En la pasiva, pues significa que desde afuera vemos el pulmón sano. ¿Se acuerdan que vimos en el neumotórax que el pulmón era blanco si no tenía aire? Era opaco. Pues este es el pulmón, ¿no? Esa es una tomografía, pero bueno, es contrastada. Aquí vemos algunos vasos incluso. Por eso es que decimos, está mal que diga el doctor, tiene agua en el pulmón, porque el pulmón no tiene agua, el pulmón más bien está colapsado, ¿no? Pues, o tiene una atelectasia. Entonces la atelectasia en el derrame pleural, así está en realidad. Muy bien, ¿qué más? Pues sí, ya. Ok, ya es todo, ya la siguiente diapositiva, ya no hay. Es el tratamiento ya, lo último. Parece que no la quieren dar. Sí, rápidamente, como ya vimos de la clase que no era una entidad etiológica y por lo mismo la vamos a tratar, no la vamos a tratar como una entidad etiológica, sino el mecanismo. Pues ya vimos el algoritmo sería hacer la radiografía AP lateral. Después, si estamos buscando la causa, si no sabemos la causa, vamos a hacer un ataque. Y por consiguiente, y en resumidas cuentas, si la causa es una obstrucción, pues lo que vamos a hacer una broncoescopía para retirar el material que impide el paso del aire. Si es una causa compresiva, como vemos aquí ejemplos de derrame pleural, neumotórax, lo que vamos a hacer va a ser entrenar el líquido o el aire que esté colapsando el pulmón. Y pues ya en otros casos, pacientes operatorios que tengan hipoventilación y pues, hipoxemia, vamos a realizar soporte ventilatorio con presión positiva. Esto para mantener los alveolos abiertos
Y como mencioné anteriormente, en pacientes postoperatorios, el tratamiento se basará en una fisioterapia respiratoria y pues también promover la movilidad temprana. Y pues aquí les mencionaba algunos casos o enfermedades o mecanismos etiológicos que van a derivar de la lactancia y pues el tratamiento. Como les mencioné, en pacientes postoperatorios pues lo que vamos a buscar va a ser medidas de respiración pulmonar, soporte ventilatorio como les mencioné, y la broncoescopía terapéutica. Y pues eso sería todo. Lo que buscamos con estas tres medidas sería expandir el pulmón y corregir la causa. Y aquí vienen algunos ejemplos. Pero, pues como les mencioné, vamos a buscar directamente resolver la causa. Y eso sería todo. Bueno, y el siguiente tema. Ese es paso 4. Se borró. O sea, si una telectasia también persiste por mucho tiempo, pues sí hace ese tipo de cambios, pero eso ya está fuera de la telectasia. O sea, la telectasia, lo que queremos saber es hasta que se forman las telectasias, ¿no? En la tuberculosis, las cicatriciales conocidas como foco de Born, pues la clasificación. No, hay cosas, hay uno que se llama foco de Born y otro complejo de Born. El complejo de Born tiene adenopatías. Sí, son varias, son tres cosas. Son neumonitis, adenitis, linfatitis. ¿Qué neumonitis? Como los hayan encontrado, si los encontraron en la fusión, está bien. Era una terminología que se utilizaba en pero estaba bien. Porque antes de la tuberculosis entendamos para que pongan atención. Recuerden, es una enfermedad que ciertamente no ha desaparecido, que era muy frecuente antes, cuyo aumento en la incidencia se está dando por la resistencia a los antibióticos, cuyo tratamiento debe de ser vigilado y supervisado estrechamente porque precisamente hay mucha resistencia, ¿no?, al tratamiento. Entonces, el día de mañana no saben si igual iba a haber peor tuberculosis cuando yo ya no esté con ustedes acompañándonos en la otra vida. A lo mejor el mundo se va a morir por la tuberculosis, es muy extraño. Hay tuberculosis en todo, puede en los riñones, en el cerebro, en el hueso. Una de las principales y la más frecuente es la pulmonar. En segundo lugar, la ganglionar. Entonces vamos a ver la más frecuente. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 5 y hoy vamos a hablar sobre la tuberculosis. Mi equipo está conformado por Argelia, Dania, Agustín, Luis Ángel y su servidora. Y como referencias nosotros usamos el Williams de endocrinología, Harrison, principios de medicina interna, el Mandel de enfermedades infecciosas, el Robbins de patología humana y la GPC de diagnóstico y tratamiento de casos nuevos de tuberculosis pulmonar. Empezando hablando de la tuberculosis, que esta es una enfermedad granulomatosa crónica y transmisible causada por bacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis. Y como dijo el doctor, pues es una de las enfermedades más antiguas conocidas por la humanidad y esta continúa siendo un importante problema de salud pública a nivel mundial. Esta afecta pues principalmente a los pulmones, pero también puede comprometer prácticamente cualquier órgano o tejido del cuerpo. Esta se caracteriza por la formación de granulomas, que estas son pues estructuras inflamatorias organizadas que el sistema inmunológico produce en respuesta a una infección. Básicamente pues una acumulación de células a nivel mundial pues esta sigue siendo una de las principales causas de muertes.
únicamente por debajo de del virus de la inmunodeficiencia humana. Y debido a su alta carga de enfermedad, en 1993 la Organización Mundial de la Salud declaró a la tuberculosis como una emergencia de salud pública global, y pues esta condición sí continúa vigente pues, por su gran impacto sanitario. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre la epidemiología para que conozcan un poco sobre el impacto que tiene a nivel mundial la tuberculosis actualmente todavía, ya que la Organización Mundial de la Salud estima que la tuberculosis produce el 6% de todas las muertes anuales en todo el mundo, lo que hace que sea la causa más frecuente de muerte debido a un único agente infeccioso. Actualmente pues el VIH ya está un poco más controlado, pero pues por eso la tuberculosis es considerada actualmente como el único agente infeccioso que produce una mayor tasa de mortalidad anualmente. Igualmente, la OMS informa que aproximadamente un tercio de la población está infectada por Mycobacterium tuberculosis, que es el agente infeccioso de esta enfermedad. En la gran mayoría de manera latente, es decir, que no produce signos ni síntomas. Este tercio corresponde aproximadamente a 1.700 millones de personas que están infectadas, y cada año se le suman a esta cifra de 8 a 10 millones de casos nuevos, y se le restan 3 millones de personas que fallecen debido a esta enfermedad. La siguiente, por favor. La tuberculosis va a estar en cualquier lugar donde haya pobreza, hacinamiento y enfermedades debilitantes crónicas como el virus de la inmunodeficiencia humana, que estos están muy relacionados. De hecho, las personas que tienen el VIH tienen aproximadamente 12 veces mayor probabilidad de desarrollar signos y síntomas, o sea que es una tuberculosis activa, que personas que tienen tuberculosis pero que no tienen VIH. Aproximadamente de los años 1800 o del siglo XIX fue cuando hubo el mayor repunte de casos de tuberculosis. Sin embargo, por el siglo XX se empezó a controlar esta enfermedad y se redujo demasiado la tasa de mortalidad por tuberculosis. Sin embargo, en 1958 u 85, no me acuerdo, hubo un repunte de casos debido a la alta incidencia del VIH. ¿Por qué menciono mucho el VIH? Bueno, pues el VIH provoca una inmunosupresión en el cuerpo que provoca que haya menos cantidad en este caso, linfocitos. El linfocito TSD4 produce unas interleuquinas, en este caso el interferón gamma, que lo que hace es activar a los macrófagos, y los macrófagos son quienes se engullen a este bacilo de la tuberculosis, y pues entonces si no hay muchos linfocitos, pues va a haber menos producción de interferón gamma, y si hay menos producción de interferón gamma, va a haber menos activación de macrófagos, entonces va a haber menos células que puedan atacar a la tuberculosis. Y resumiendo, los factores de riesgo para Mycobacterium tuberculosis: principalmente exposición, que es contacto estrecho con una persona que tiene tuberculosis, ambientes cerrados y mal ventilados que favorecen al contacto estrecho con la persona y que te contagies, y la migración, que normalmente en este tipo de situaciones pues hay hacinamiento de estas personas porque viajan en grupos. Igualmente, como les expliqué, donde quiera que haya pobreza va a haber tuberculosis, pues los factores socioeconómicos aquí lo reflejan. El alcoholismo, las drogas inhaladas y el tabaquismo también aumenta la probabilidad de que una persona que tenga tuberculosis presente síntomas, que tenga una tuberculosis activa. La inmunosupresión, VIH, la edad, en este caso porque los extremos de la vida suelen estar inmunosuprimidas, en este caso los adultos mayores y los niños menores de 5 años, y el sexo, que aproximadamente por cada 3 hombres va a haber una mujer enferma. Esa es la relación. Normalmente, porque pues leí que los estrógenos ayudan al sistema inmunológico
a que combatan a bacterias intracelulares. En este caso la tuberculosis es una bacteria intracelular y por eso las mujeres supuestamente tienen menos incidencia en la proliferación de tuberculosis. Ahora, por último, la distribución geográfica de la tuberculosis principalmente se encuentra en el sudeste asiático, Pacífico Occidental y África, normalmente en zonas de mayor pobreza. Aquí en México en 2024 se reportaron más de 7.600 casos de tuberculosis, siendo Baja California, Sonora y Sinaloa los 3 estados con mayor incidencia de tuberculosis. En Sinaloa, en 2025 se reportaron 1.416 casos, de los cuales 69 defunciones. En Sinaloa está muy distribuida la tuberculosis, o sea, cada municipio tiene varios casos, pero el municipio que más tiene tuberculosis aquí en Sinaloa es Nahuatl. Bueno, pues para hablarles de la fisiopatología busqué en el libro de imagen y pues la verdad venía muy poquito. Entonces me fui al Harrison de medicina interna y pues lo saqué de ahí, también lo saqué de varios artículos de PostMed y de uno en inglés. Y pues los junté y lo hice a forma de pasos como secuenciales y pues hice un resumen muy resumido la verdad, de cómo es que entra hasta cómo está el paciente ya aquí, ¿no? Bueno, pues antes de comenzar, pues importante decirles que pues el Mycobacterium tuberculosis pues es una bacteria especial y el daño, o sea, si es una tuberculosis activa o no, si tiene síntomas o no, depende más de la respuesta inmune del paciente más que por la bacteria por sí sola. Entonces, ¿cómo empieza la infección? Pues con una persona con tuberculosis pulmonar activa va a toser, va a escupir, va a hablar, lo que sea, y pues una persona va a inhalar esas gotitas que van a contener al Mycobacterium tuberculosis y pues van a llegar los alveolos y son fagocitados por los macrófagos alveolares y pues aquí comienza la primera interacción huésped-patógeno. Bueno, luego que te tosieron, te escupieron, como haya sido, pues tú dices guácala, que asco, y te limpias y sigues con tu vida normal. Pero mientras tú sigues con tu vida normal, pues el bacilo está sobreviviendo en el cuerpo. Normalmente un macrófago puede destruir las bacterias por diferentes mecanismos como la fusión fagosoma-lisosoma, por acidificación, radicales libres, etcétera, etcétera. Pero la tuberculosis es una bacteria especial, es resistente, tiene varios mecanismos de acción, pues que van a inhibir el macrófago, la fusión fagosoma-lisosoma, reduce la acidificación del fagosoma, reduce señales dependientes de calcio, neutraliza los eros, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Pues que el bacilo sobrevive y se replica dentro del macrófago. Entonces podemos decir que el macrófago es un tipo de reservorio para la tuberculosis. Bueno, ¿qué pasa? Puede haber una diseminación temprana. Los macrófagos van a migrar al ganglio linfático, van a liberar los bacilos y se produce una diseminación linfática o una diseminación hematógena transitoria y puede llevar a los bacilos o sembrarlos en diferentes partes del cuerpo, como los ápices pulmonares, los riñones, el hueso, el sistema nervioso central, etc., aunque clínicamente no haya enfermedad. ¿Qué pasa? Pues que se activa la respuesta inmune. Después de 2 a 4 semanas aproximadamente, las células dendríticas presentan antígenos a los linfocitos CD4, que estos van a liberar diferentes moléculas que ya mencionaba Agustín, como el interferón gamma, la interleucina 2 y el factor de necrosis tumoral. Y esto va a activar los macrófagos para que ahora sí maten al bacilo. ¿Y cómo lo hacen? Pues formando el granuloma. Pues esta activación va a decirle a los macrófagos que se reúnan para matar al bacilo, se van a reclutar más macrófagos, se van a diferenciar entre células epiteloides, células gigantes de Langerhans o simplemente células gigantes rodeadas de linfocitos, fibroblastos, etcétera, etcétera. Y se va a formar el granuloma tuberculoso. Dale 2. Ahí. Y su función pues, es contener la infección y evitar la diseminación.
¿Y qué pasa dentro del granuloma? Pues hay una muerte celular que está mediada, se va a generar una necrosis gaseosa que yo la asimilo pues con el queso. Esto ocurre por la acción del factor de necrosomal alfa, los radicales libres, las enzimas lisosomales, y el centro del granuloma queda hipóxico, ácido y necrótico. Todo esto pues para matar al bacilo, pero a pesar de esto el bacilo puede sobrevivir, pero queda en un estado latente. Y aquí pueden pasar dos cosas: que el sistema inmunológico hizo bien su trabajo, contiene la infección, se forma fibrosis y calcificación y queda una tuberculosis latente y puede durar años. Uno aquí puede tener tuberculosis, pero no es infeccioso ni tiene signos ni síntomas ni nada. O qué pasa, que hay una falla inmunológica, porque es un paciente, como se mencionaba también hace rato, que puede tener VIH, que puede tener diabetes, desnutrición, obesidad, que está con tratamiento inmunosupresor, tiene edad avanzada, etc. Y pues va a reactivar a la tuberculosis. Ya teniendo la tuberculosis activa, se rompe, imaginemos que es el granuloma y que se rompe. Se liberan los bacilos, aumenta la replicación y se produce una destrucción tisular. Y en el pulmón pues se genera la necrosis, y la necrosis pues nos va a llevar a una cavidad o cavitación, que pues es básicamente el resultado de la liquefacción de nuestro granuloma, de nuestro tubérculo. Y estas cavidades o cavitaciones permiten una alta carga basilar y una fácil transmisión. Entonces este es un dibujo que saqué de un artículo que me gustó, que resume pues básicamente los pasos de cómo es la infección entra y el papel importante que juega el sistema inmune, porque recordemos que si tienes un buen sistema inmune, pues tus células solitas pueden matar a la tuberculosis, la pueden dejar en un estado latente, o si tienes pues factores de riesgo como los que se mencionaban ahorita, pues el granuloma previamente formado se va a romper y ahora sí es un paciente con tuberculosis pulmonar activa que es altamente infeccioso y puede seguir con este círculo vicioso. Entonces les mencioné ahorita que el daño es principalmente por todo esto, por la respuesta del sistema inmune, más que por las toxinas de la bacteria, por la bacteria en sí misma. Y que incluye inflamación crónica, destrucción pulmonar, fibrosis y las cavidades o las cavitaciones. Y pues es un resumen. En cuanto a las clasificaciones, se puede clasificar de muchas maneras. A lo último les voy a mencionar la clasificación que es la que más se utiliza, la que más puede interesar. Pero vamos a comenzar según el sitio anatómico. En este caso, pues, si el pulmón es el órgano frecuentemente más dañado, por ende, pues va a ser tuberculosis pulmonar. Y la tuberculosis extrapulmonar, pues es aquella en la que no están los pulmones. Y puede afectar a otros órganos o tejidos distintos, como la pleura, los ganglios, que es la segunda más frecuente, el abdomen, el sistema nervioso central, meninges, piel y hueso. Según el estado de infección, si una persona refiere signos y síntomas, pues se trata de una tuberculosis activa, y si una persona no los refiere, pues es una tuberculosis latente. En una tuberculosis latente, la persona no va a contagiar porque el bacilo está encapsulado en la calcificación que se creó en la necrosis del granuloma. Pero en el caso de la tuberculosis activa, pues aquí en la necrosis gaseosa del granuloma ocurre la liquefacción que comentó Argelia, y esta suele erosionar las paredes de los bronquios y se disemina por todo el árbol respiratorio, por lo que la persona sí puede contagiar ahora sí a otra con tuberculosis. Según la resistencia a fármacos, adelantando un poquito, los fármacos de primera línea para tuberculosis es la isoniazida, la rifampicina, piracinamida y el etambutol. En este caso, si una persona es resistente a uno de estos 4 fármacos, pues tiene una tuberculosis monoresistente. Y si tiene una resistencia a 2 o más fármacos, pues es poliresistente. Aquí cabe aclarar que solamente incluye a 2 o más fármacos que no sean rifampicina e isoniazida juntos, porque pues es el tratamiento que
que sigue de 4 meses de latencia, creo que se llama y según su fisiopatología, que ahora sí es la que les dije que es la más importante, por así decirlo, que es la tuberculosis pulmonar primaria y la posprimaria. En la primaria, esta pues es la forma de enfermedad que aparece en una persona que nunca ha estado expuesta a la enfermedad, por ende la persona no está sensibilizada. Aquí es importante destacar 2 cosas de la tuberculosis pulmonar primaria, que uno, induce a hipersensibilidad y aumento de la resistencia. Una persona que se reactive con el paso de los años, pues va a tener una respuesta inmune más exagerada o descontrolada. Eso es lo que se refiere con hipersensibilidad. Que por eso en la postprimaria suele haber una liquefacción en el adenoma porque es más exagerada la respuesta celular. Y 2, el foco de cicatrización puede albergar bacilos viables durante años o tal vez durante toda la vida y nunca expresar signos y síntomas. Y ahora la tuberculosis postprimaria. Es el patrón de enfermedad que aparece en un paciente sensibilizado previamente. ¿A qué me refiero con esto? Que ya haya presentado la enfermedad durante su infancia o años anteriores. Este puede producirse poco después de la infección primaria o, como les dije ahorita, pueden pasar décadas y presentar la reactivación de la enfermedad. Y debido a la persistencia de hipersensibilidad, se desencadena una respuesta tisular muy rápida y muy exagerada que tiende a delimitar el foco de cicatrización. Como consecuencia de esto, lo que les comentó Argelia ahorita, se producen cavitaciones, lo que provoca la erosión de las vías respiratorias y la diseminación a través de ellas. Y en estas cavitaciones suelen replicarse mucho las bacterias porque el material necrótico, el residuo necrótico, es muy favorable para estas bacterias. Entonces, como están erosionados los bronquios y están todo diseminado y muy proliferadas, cualquier esputo o cualquier aerosol que el paciente saque, pues va a ser muy contagioso para los demás. Siguiendo con el cuadro clínico de la tuberculosis, pues ya sabemos que esta puede ser pulmonar o extrapulmonar y sus manifestaciones van a depender del órgano afectado. Hablando primero de la tuberculosis pulmonar, que esta, pues como dijo mi compañero, sí se divide en tuberculosis primaria y postprimaria. En la tuberculosis primaria puede ser asintomática, pero cuando hay síntomas puede haber fiebre y dolor florítico. Y esta es más frecuente en niños y esta se puede acompañar de un eritema nodoso o conjuntivitis flictenular. Y en casos graves puede haber derrame pleural, cavitación, diseminación miliar o meningitis, esta sobre todo en niños pequeños o inmunodeprimidos. Siguiendo con la tuberculosis postprimaria o del adulto, que esta es la forma más común. Aquí tenemos síntomas generales, respiratorios, físicos y asociados. En los síntomas generales, que son insidiosos al inicio, puede haber fiebre, que esta pues es frecuentemente vespertina, puede haber sudores nocturnos, pérdida de peso, anorexia, debilidad y malestar general. Como síntomas respiratorios puede haber tos, esputo purulento, hemoptosis, dolor torácico florítico y disnea. Como signos físicos puede haber estertores inspiratorios, ronchus, soplo anfórico, palidez e hipocratismo digital. Y como alteraciones generales asociadas puede haber anemia leve, leucocitosis, trombocitosis y una elevación discreta de reactantes inflamatorios. Siguiendo con la segunda clasificación de la tuberculosis, que esta es extrapulmonar y pues puede afectar a cualquier órgano. Tenemos primero la tuberculosis ganglionar, como dijo el doctor, es la más frecuente después de la pulmonar y en esta se puede presentar adenomegalia incolora y puede fistulizar y drenar material gaseoso, seguida de la tuberculosis pleural, que en esta se puede presentar fiebre, dolor torácico pleurítico, disnea y signos de derrame pleural.
Siguiendo con la tuberculosis de vías respiratorias altas, que en esta se puede presentar ronquera, disfonía, disfagia y tos crónica. Siguiendo con la tuberculosis genitourinaria, que en esta se puede presentar colagiuria, disuria, icturia, hematuria y dolor lumbar o abdominal, y en el caso de las mujeres puede ocasionar infertilidad y dolor pélvico, y en el caso de los hombres puede haber un aumento del volumen epidídimico. En el caso de la tuberculosis osteoarticular puede presentar un dolor localizado, ya sea en columna, en cadera, en rodilla, puede haber rigidez, deformidad vertebral, abscesos fríos y una posible paraplegia si se comprime pues la médula espinal. Siguiendo con la meningitis tuberculosa, que esta puede tener un inicio subagudo, puede presentar cefalea progresiva, febrícula, irritabilidad, rigidez de nuca, alteración del estado mental, paredes de nervios craneales y evolución a coma si esta no se trata. Siguiendo con el tuberculoma o del sistema nervioso central, pues se pueden presentar convulsiones y déficit neurológico focal. Siguiendo con la tuberculosis gastrointestinal, pueden presentar dolor abdominal, distensión, obstrucción intestinal, hematoquesia, pérdida de peso, fiebre y ascitis. Y ya, por último, está la tuberculosis pericárdica, y en esta se puede presentar fiebre, dolor pectoral, brote pericárdico, derrame pericárdico y signos de taponamiento cardíaco. Y ya por último, la tuberculosis miliar o diseminada, que se puede presentar fiebre persistente, sudores nocturnos, pérdida de peso, debilidad, hepatomegalia, esplenomegalia, linfadenopatías y síntomas respiratorios variables, y esta puede ser rápidamente fatal si no se reconoce. Bueno, vamos a pasar rápido con lo del diagnóstico. Más que nada, pues se va a sospechar tuberculosis mediante la clínica, y más porque aquí pues en Sinaloa somos zona endémica. Se va a sospechar en adultos que una tos que dure igual o mayor de 2 semanas. Creo que nos habían mencionado por pedéutica que una tos persistente que dure más de 2 semanas ya se requiere una radiografía de tórax. Hemoptisis, fiebre vespertina nocturna, sudoración nocturna por ende, pérdida de peso, astenia y adinamia. En niños, pues igual, la misma tos, fiebre prolongada, pérdida de peso, adenopatías cervicales y contactos con casos activos, más que nada pues en situaciones de hacinamiento, o pues a los niños que pues se la llevan en la escuela y que no son tan higiénicos como se supone que nosotros deberíamos de ser, y se comparten paletas, comida, o pues ya si todos no tienen el cuidado. Y pues como dijo mi compañero Agustín, factores de riesgos importantes, hacinamiento, VIH, inmunosupresión, diabetes y uso de corticoides de manera prolongada, pero nunca. Pues primero que nada, para el diagnóstico se va a hacer una baciloscopía. Hay que recordar que estos bacilos pues son ácido alcohol resistentes y se va a tener que utilizar una tinción de Sid-Nielsen. Y pues el cultivo, que es más sensible que la baciloscopía, te da una confirmación diagnóstica y el resultado lo tienes de 14 a 21 días, de 2 a 3 semanas. Y pues ya, vamos a empezar con imagen, que pues la radiografía de tórax no vamos a entrar mucho aquí porque pues se va a ver más a detalle en lo de imagen. Eso por imagen ya lo di. Pues bueno, vamos a empezar. La verdad, plebes, me enfermé de poder y puse demasiadas imágenes, pero nada más son explicativas. Como dijo mi compañero, en una tuberculosis pulmonar primaria raramente va a haber manifestaciones clínicas. Sin embargo, puede que haya hallazgos radiológicos. Siempre, o la mayoría de las veces, los lóbulos superiores van a ser los que se encuentran más afectados. ¿Y por qué? Porque esta bacteria, este bacilo, es aerobio estricto, y en los lóbulos apicales de los pulmones pues hay una mayor presión de oxígeno. Las manifestaciones clásicas de la tuberculosis pulmonar primaria
Va a ser una neumonía lobar, especialmente con adenopatía asociada, más comúnmente en los niños. Adenopatía mediastínica o biliar unilateral sin enfermedad parenquimatosa, igual más comúnmente en niños. Y derrames pleurales extensos y típicamente asintomáticos. Aquí en la primaria, que apenas se da el proceso de sensibilización, la cavitación o las cavernas es rara. Se da mayormente, se presenta mayormente, o se logra ver mejor, en una tuberculosis pulmonar postprimaria, que ya ha tenido un proceso de sensibilización. A ver, nada más un paréntesis. Bueno, ya se mencionó varias veces que la primaria normalmente no da muchos síntomas o manifestaciones clínicas. Pues va a depender, ¿no? Imagínense que si todos nosotros somos expuestos a, si viene su compañero que en lugar de estornudar hubiera tosido y viviera todo tuberculosis y tosijoso, el 10% de nosotros en promedio iba a infectarse. De ese 10%, solo el 10% iba a desarrollar la enfermedad. Esa gente, entonces, desde que se infecta, que sería la tuberculosis primaria, claro que la mayoría de las enfermedades se van a ver autolimitadas. Pero ya cuando hay clínicamente una tuberculosis, donde vamos a tener esas imágenes, esas manifestaciones típicas que dijo su compañera, una neumonía, adenopatía y derrame pleural. ¿Ustedes creen que una neumonía y con derrame pleural les va a dar síntomas? Pues sí, va a estar súper sintomático, ¿no? ¿Cuál va a ser su diagnóstico diferencial? ¿O deberíamos de tratar de qué enfermedad deberíamos de tratarla de separar un poco, a pesar de que pareciera lo mismo? Pues de una neumonía adquirida en la comunidad típica, ¿no? En esto normalmente pues se va a asociar, como dijeron, sudoración nocturna, pérdida de peso, astenia, dinamia y la tos sí, la vemos también la otra, las linfadenopatías, eso también va a ser muy importante, ¿no? Entonces, cuando se produce en la primaria, suele desarrollarse la infección en el sitio donde se inocula el bacilo. Normalmente este criterio es verdad que el bacilo prefiere los lóbulos superiores por la presión de oxígeno, que es mayor, pero eso es ya cuando ya tenemos la bacteria en el cuerpo y escoge un lugar para irse a vivir. Pero cuando llega de primera vez, se dice que la primaria suele ser en los lóbulos medios, que son los que están más expuestos a que llegue el bacilo y pegue, ¿sí me explico? Donde llegan más directamente, por así decirlo. Entonces a esa región llegan y se suele manifestar como una neumonía, indistinguible a veces por radiografía, bueno, eso ya lo va a leer ahorita. Si se autolimita la infección o se resuelve esta infección y vuelve a reactivarse, esa ya sería la postprimaria y esa nos va a dar otras imágenes por radiografía. Entonces por radiografía, que es lo que está explicando su compañera, va a haber ocasiones que nos oriente a que estamos ante una postprimaria o ante una primaria. Hay veces que no vamos a poder diferenciarlo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál de las dos tiene cavernas? Pues las dos. ¿Pero cuál más? La postprimaria, ¿no? O sea, eso ya, bueno. Así es como lo van a tener que ir diferenciando, ¿no? O sea, de acuerdo a las características que les está diciendo su compañero. ¿Qué más? ¿Qué plan? Vamos a la plazuela en Chicago, a ver un día. Pues sí, la neta sí, tenía una fiesta, pero está más tentador ir a ver a los judíos. Ah, es cierto, sí vayan a las, ¿cómo les dicen? A los cortis, ¿no? ¿Cómo les dicen? El corti. No, vamos a pararle, pero bueno, vamos el lunes a retomar desde primario, ¿no? Desde hallazgos por imagen. Y nada más.